Había una vez un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Imagínense que todos los hombres y las mujeres que lo veían quedaban enamorados de él, pero el joven los rechazaba. Ese joven se llamaba Narciso. Entre las jóvenes enamoradísimas de Narciso estaba Eco, una joven ninfa. Así, Eco era incapaz de hablar de Narciso, de su amor, y un día lo sorprendió en el bosque y le ofreció sus brazos abiertos, pero el bello joven se negó a aceptar su amor, y la ninfa, Eco, se ocultó en una cueva donde se consumió hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso por su engreimiento, la diosa Némesis hizo que el atractivo muchacho se enamorara de su propia imagen en un estanque. Así, en una contemplación absorta, incapaz de separarse de su propia imagen, Narciso acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo cayó, dicen, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria del joven. En la versión helénica, el joven Aminías ama a Narciso, pero éste lo rechaza cruelmente. Como una manera de burlarse de Aminías, Narciso le entrega una espada que Aminías utiliza para suicidarse ante las puertas de la casa de Narciso. Mientras suplica a la diosa Némesis que Narciso conozca algún día el dolor del amor no correspondido. Esta maldición se cumple, de acuerdo con esta versión, cuando el bello joven se enamora de su propia imagen reflejada en un estanque e intenta seducir al hermoso joven sin darse cuenta de que se trata de él mismo, hasta que intenta besarlo. Entristecido de dolor, se suicida con su espada. A partir de estas leyendas surge el nombre del trastorno de la personalidad narcisista, una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Este trastorno está recogido en las clasificaciones diagnósticas del DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y en la CIE-11, en la Organización Mundial de la Salud. Dentro de la clasificación de los trastornos de personalidad, el trastorno narcisista se clasifica en el grupo B junto al trastorno histriónico de la personalidad y al trastorno límite de la personalidad. Fíjense, los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad, de acuerdo con el capítulo de Caballo VE, presentan los siguientes síntomas: aires de grandeza y superioridad. Tratan a los demás como si fueran objetos, presentan una falta de humildad y generosidad. ¿Les suena algo familiar? Bueno, sigo, también son persistentes en aquellos que les interesa y tienen una total falta de empatía. Los narcisistas creen ser especiales, únicos. Tienen la importante necesidad de ser admirados y un estilo cognitivo inflexible, así como la cólera, la envidia, y sus reacciones sociales son superficiales, pero esto es porque no presentan vínculos emocionales. Este trastorno de la personalidad narcisista causa problemas en diferentes áreas de la vida. Hace que las personas que lo padecen se sientan infelices y decepcionadas cuando no se les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Bueno, en Academia para Padres iremos conociendo este suntuoso camino del trastorno de personalidad narcisista, pero en las mamás. Nos vamos a enfocar en ellas, porque existen. Madre solo hay una, dicen por ahí, y la sociedad nos lleva a pensar, a entender que siempre está, siempre será buena, sagrada y tendrá siempre la razón. Sí, la creencia social es que una mamá es siempre perfecta. Y válgame porque es una carga terrible. Coincido y siempre estaré de acuerdo en que la figura materna es una de las más importantes en la vida de cualquier persona. Es la persona que nos dio la vida, que nos debería cuidar, enseñarnos y ser nuestra guía en los primeros años de nuestra existencia. Pero no siempre es así. La verdad, a veces esta figura materna está muy romantizada, muy idealizada, pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante en otros capítulos. Pero lo que sí puedo decirte es que no todas las madres son iguales y algunas pueden tener características que afectan negativamente la vida de sus hijos. Una de ellas es el narcisismo.
Fíjense, grosso modo, la característica principal de una madre narcisista es que es incapaz de ver a sus hijos como individuos separados de ella misma. Es decir, los hijos son vistos como una extensión de ella misma. Sí, estoy segura de que se acuerdan, y si no, aquí voy a abrir un paréntesis al respecto, porque yo les he dicho una y otra vez que una de las claves más importantes de la crianza de los niños es precisamente el no ver a nuestros hijos como extensiones nuestras. A veces tener un bebé significa el anhelo de llenar algunos vacíos de nosotros como madres y como padres. Y buscamos en un hijo que sea esta pequeña extensión de nosotros, de todo lo que no logramos hacer, para ayudarnos a incrementar también nuestro propio potencial. Así hay quienes tienen hijos para que se encarguen de los negocios o que se dediquen a lo mismo que los padres se dedicaron. Les voy a dar un pequeño recuerdo, y es que los hijos no son extensiones de los padres, son individuos individuales con el derecho a ser, a necesitar y a existir, y son libres de tomar sus propias decisiones. Y aquí les va el comercial, porque en Academia para Padres, por supuesto, que te ayudo a entender todo eso, a tratar de separar esa idea que de pronto todos tenemos y que nos lleva a pensar que esos humanitos en formación vienen a cubrir nuestras propias necesidades o estas frustraciones o estos sueños no cumplidos. Y no, señoras y señores, no es así. Y regresando entonces al trastorno de personalidad narcisista en madres, por eso es vital que entendamos que este es un asunto muy importante que debe tratarse para que se logre armonía en el hogar, pero sobre todo que un niño crezca feliz y que pueda ser un adulto pleno. Todo parte de ahí. Así que en esta temporada desglosaremos cada aspecto de lo que es vivir con una madre que necesita que sus hijos se comporten de la manera en la que ella quiere, realizándolo con manipulación, control, culpa, vergüenza y hasta la humillación. Cuando yo tenía tu edad, ya había conseguido un empleo. Tú no te pareces a mí. Yo soy mucho mejor que esto. Estas son frases comunes que utilizan las madres narcisistas con este trastorno de personalidad narcisista. Entonces, una madre narcisista tiene dificultades para reconocer los límites y el espacio de sus hijos. Solo se preocupa por sí misma. Espera que la gente la admire porque tiene un sentido inflado de su propia importancia y, por supuesto, es tristísimo, de verdad, pero hasta pueden ser crueles y despectivos con estos humanitos en formación porque siempre buscan fallas y debilidades en ellos. Vamos a develar cada una de las características de estas madres narcisistas, ya sea que te identifiques como una, que eso podría ser difícil porque pues no estarías viendo estas cosas porque pues considerarías que no lo necesitas, o podrías tener algún rasgo siendo no un trastorno, ¿ok? Solo pequeños rasgos porque pues así te tocó tal vez a ti una madre narcisista y tú no tienes la culpa, pero de lo que estoy segura es que aquí vas a poder encontrar las herramientas básicas para conocer la manera de sobrellevar, sanar y reparar algunas heridas. Sígueme en el próximo capítulo. Nos vemos. Hasta la próxima.